La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Bien, vengamos a Romanos el capítulo 1 y hoy vamos a hablar del versículo 8. No sé si vamos más allá del versículo 8 del capítulo 1, pero usted sabe, a mí me gusta como desmechar la palabra, enseña muchísimo cuando lo hacemos. Así, yo no soy predicador que tiene títulos y temas y todo eso, esos son fascinantes, pero no es lo mío. Lo mío es así exponer poco a poco lo que dice la palabra. Y venimos a ella después de esa introducción de Pablo en que él nos define quién es y le dice a los hermanos de Roma, quienes no le conocían en persona, pero habían oído de él, y él quería ahora acercarse a estos hermanos a quienes él nunca había visto, sino quizás algunos que habían salido de Roma, a Éfeso, a Corinto, a Tesalónica, a Filipo, a distintos lugares que les había conocido allá. Pero la iglesia de Roma él no la conocía y estaba compuesta de toda clase de gente, que lo vamos a ver en un minuto. Y él había dicho: soy siervo, soy llamado, soy apóstol y todo lo demás, y enviado del Señor a las naciones, a los gentiles, a los bárbaros, a los griegos, a los no griegos y así por el estilo. Pero vamos al versículo 8. Lo leen conmigo los primeros 3 o 4 versículos, en voz alta, por favor. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis, ¿qué? Confirmados. Hasta allí. Bien, vengamos a la palabra. Pidamos al Señor que nos muestre qué es lo que hay por allí. Primero, la primera palabra del versículo es ¿cuál? Primeramente. Esa es la primera palabra, primeramente. ¿Y por qué dice primeramente? Él dice esto: yo quiero llevarles un don espiritual, pero si no logro llegar a Roma, que es mi deseo y mi oración, yo les quiero escribir esta carta. Toda esta carta llena de enseñanzas que el Señor me ha dado a través de los años, y lo estoy resumiendo para que ustedes tengan la esencia de todo el Evangelio. Pero antes de meterme en esa enseñanza, quiero dirigirme a ustedes, hermanos de Roma, que no me han visto, pero han oído tantas cosas acerca de mi persona, mi ministerio, mi pasado, etc. Y me quiero acercar a ustedes como hermanos. Quiero tirar el puente para que sepan algo de mí en relación a ustedes, para que sepan que yo sé algo de ustedes y que yo quiero la bendición del Señor sobre la vida suya. Todas las cosas, primeramente, les quiero decir lo siguiente. ¿Cuál es la próxima palabra? Doy gracias. La oración de gratitud. Hace una semana y media, naciones en toda la faz de la tierra se reunieron en día de acción de gracias por lo que Dios había hecho en sus países. Y algunas veces, poco a poco, lo estamos asumiendo aquí también, como día de acción de gracias el último jueves de cada mes, de noviembre. Pero Pablo está diciendo: yo doy gracias con un motivo, estoy agradecido a Dios por algo. Claro, él estaba agradecido a Dios por muchas otras expresiones y manifestaciones de la gracia de Dios en la vida de él y de su ministerio.
El ser agradecidos ante Dios es una de las expresiones de la oración más importantes del ser cristiano. El simplemente aprender a ser agradecido en todo. Doy gracias a Dios en todo lo que ocurre. Doy gracias a Dios. Bueno, vamos a saltar la próxima frase, a mi Dios mediante Jesucristo, pero doy gracias en respecto a ¿qué? A todos vosotros. ¿Qué hay allí en esa frase? Todos vosotros. Bueno, Pablo está diciendo, no los conozco, pero he oído que en las casas donde se reúnen los creyentes en Roma, porque no habían templos, no habían capillas, sino que se reúnen en casas. Y que en todas estas casas había toda clase de gente. Había gente de la corte del César, del imperio. Habían empresarios, habían obreros, habían esclavos que habían conocido al Señor. Porque cuando uno llega al cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo no hay ni políticos, ni imperios, ni soldados, ni militares, ni políticos, ni empresarios, ni obreros, ni esclavos. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, todos somos uno en Cristo. Y alabamos al Señor eso. Así que Pablo está diciendo, en todos ustedes hay toda clase de gente. Además de eso hay gente culta. Y hay gente inculta. Hay griegos entre ustedes, pero también hay judíos. Hay bárbaros, pero también hay gente del propio pueblo romano. Hay gente hebrea. Bueno, entre toda esta iglesia había todo. Y Pablo está diciendo, doy gracias a todos, a Dios, con respecto a ¿quién? Todos. No hago acepción de personas porque en Dios no se hace acepción de personas cuando de verdad estamos en Cristo. Porque el que está a mi lado es mi hermano o mi hermana en la fe del Señor Jesucristo. Doy gracias con respecto a todos vosotros y ahora añade. No solamente doy gracias por ustedes, sino por una razón de que vuestra ¿qué? De que vuestra fe se divulga. ¿Cuál fe? Que yo sé que el Señor está conmigo. No. ¿Su fe qué? ¿Cuál fe? El Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? La persona de Jesús, quien fue crucificado y quien ¿qué? Resucitó entre los muertos y a través de quien yo soy salvo, tengo vida eterna y todo aquel que oye el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que oye las buenas nuevas, que hay esperanza en él de que uno es transformado, hecho de nuevo, morada del Espíritu Santo, que vive con la seguridad de que al morir uno va a estar con el Señor y uno va a morar con él, alabarle a él, reinar con él, servirle a él por toda la eternidad. Doy gracias a mi Dios por vuestra ¿qué? Vuestra fe. Doy gracias a Dios que aunque yo no sea el apóstol de ustedes, yo no he llegado a donde ustedes, pero el Evangelio llegó. Llegó cuando estaban en la fiesta de Pentecostés. Llegó porque otros le predicaron la palabra, fueron maestros de la palabra, evangelistas de la palabra. Llegaron a ustedes aquellos quienes les ayudaron a llegar a conocer al Señor como su Salvador. Ya ustedes son de la fe. Doy gracias por vuestra fe. No que yo lo haya predicado, sino que la fe de ustedes, que es la fe mía, no predicada por mí, pero por otros, vuestra fe, ¿sé qué? ¿Sé qué? Se divulga por todo el mundo. Increíble. Él dijo, yo no he tenido la oportunidad de llegar a Roma, mi plan es invadir a todo el pueblo gentil con la predicación del Evangelio, pero ya la fe de ustedes, ¿sé qué? Se divulga por
Entonces no soy necesario. No, sí, porque yo quiero ir a predicar y tener una cosecha entre ustedes. Pero y ustedes han hecho una obra, porque la fe de ustedes es conocida por todas partes del mundo, por alguna razón. Y veamos esa razón. Bueno, a Roma llegaba la gente de todas partes del mundo. Todas las naciones, todas las carreteras, todas las vías llegaban a Roma, porque era el centro de la vida europea, si podemos hablarlo así, de ese momento. El centro de la cultura, el centro político, era la ciudad metropolitana del momento, centro de arte, centro de todo. Y todos llegaban allí con los gladiadores, habían todos los escenarios en que se celebraba las conquistas de las naciones. Y esta gente venía a Roma y llegando a Roma oían del vecino. ¿Sabes qué? Allá en esa casa hablan de un Señor que resucitó entre los muertos después que lo crucificaron. Y dicen que murió por el pecado de la humanidad. Y dicen que después de haber muerto, se levantó de entre los muertos y que lo vieron y le oyeron y ascendió a los cielos, dicen, y que está a la diestra del Padre. Y ¿sabes qué? Yo oí eso y lo creí. Y mi vida cambió por completo cuando le creí a Él y me invadió el Espíritu Santo. Y yo soy testimonio de que eso es verdad. Y el que vino de Grecia, o el que vino del África, o el que vino del Medio Oriente, o el que vino del norte de Europa, etcétera, oyendo el testimonio de los creyentes en las casas, empezaron a acercarse. Y cuando empezaron a acercarse, oyeron la predicación del Evangelio de Cristo y oyendo la predicación del Evangelio, se convirtieron al Señor y luego de convertirse y haberse establecido en la fe del Señor, empezaron a decir, ¿y ahora qué hago con esto que ha ocurrido en mi vida? Se lo tengo que llevar a mi gente. Y se fueron al norte de Europa, a lo que hoy día es Alemania, se fueron a lo que hoy día es Irlanda, se fueron a distintas partes del mundo, se fueron a lo que es el Medio Oriente, se ofrecieron a los países del África, de donde venían, el norte, particularmente Egipto y lo que hoy día es Sudán. Toda esta gente venía y toda esta gente se encontraba con aquellos que habían conocido a aquel que fue crucificado y que nos salva y nos da el perdón de pecados. Y se iban con ese relato, se iban con España y se llevaban el Evangelio. Y esa fe de esa gente de Roma, ¿sé qué? Se divulgaba sin que salieran de Roma. Los que venían de allá se convertían al Señor y convirtiéndose al Señor se iban con el mensaje del Evangelio de Cristo. Eso no quita de que seguramente dentro de esas agrupaciones en las casas de los creyentes, algunos sentían la dirección del Espíritu Santo y sintiendo eso y entendiendo que era el Señor que lo enviaba, se iban a otra parte del mundo a predicar el Evangelio como enviados, como misioneros de Dios. La fe. Mi esposa pertenecía, antes de conocerme a mí, a una organización que se llamaba Estudiantes Internacionales. Se formó con ellos y después ella, que era ecuatoriana y conoció esa organización en los Estados Unidos, se volvió al Ecuador. Y allí empezó a ministrar y a discipular gente del cuerpo diplomático en Quito, Ecuador, gente del mundo de los estudiantes profesionales de otros países del mundo que venían a Quito, se convertían al Señor, ella los discipulaba con otro grupo de personas y cuando ya salían del Ecuador, ¿salían qué? A divulgar la fe de ella y de los que trabajaban con ella. Y ella era misionera a todos estos países del mundo sin irse de Quito. ¿Me están entendiendo? ¿Seguro? Ok, ¿cuántos de ustedes conocen a alguna persona de otro país que no es Venezuela, que ha venido a Venezuela de otro país? A ver, ¿cuántos conocen a alguien?
A ver. Nadie en el balcón. Ah, levantaron la mano, menos mal. O si no, estaría metido en un laboratorio hermético. Yo no tengo contacto con nada. Así que, ¿y cuántas naciones estarán representadas aquí en esta iglesia? Porque usted los conoce. Y vienen de otro país. De Siria, de Irak, de Irán, de los pueblos palestinos, de Madagascar, de Mozambique, de Bali, de Indonesia, de Tailandia, de Sudán, de Marruecos, de Israel, de Grecia. Bueno, la lista es interminable y usted lo conoce. Yo sé que la mayoría que ustedes conocen son colombianos, yo sé eso. Pero no lo mencioné, ¿ok? Pero bien, y si todos nosotros que estamos aquí les entregáramos a ellos nuestra fe y ellos conocieran al Señor por nuestro testimonio aquí y se llevaran esa nueva vida en Cristo allá a sus países, ¿qué harían? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Están tomando conciencia? No hay que, bueno, no iba a decir eso, es otra cosa. Ok, entonces levante su mano, la derecha, a ver si me oyen. Me comprometo con compartir lo que Dios me ha dado a mí con aquella persona de otro país a quien yo conozco. Amarlo, ser un testimonio fiel del Señor, imagen de Cristo, hasta que llegue la oportunidad de hablarle a él o a ella de mi Señor Jesús, para que conozca a mi Señor Jesús y sea salvo y que tenga vida eterna. Y cuando llegue a su país, querrá compartir lo que Dios le ha dado a él o a ella. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Iglesia misionera. Vamos a hablar de eso después. Pero ¿qué dice Pablo en su oración? Doy gracias a Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí está Edna, que no es una de esas que se quedó aquí a hablar con los de Ámsterdam, sino que se fue a Ámsterdam, a la zona roja, y ha compartido el evangelio con las damas de la zona roja, de allá de Ámsterdam. Y después vas a saludar rápidamente a la iglesia, Edna. Pero sigamos, versículo 10. Estoy saltando una frase muy particular, pero versículo 9, perdón. Doy gracias porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que qué, de que qué, de que qué, sin cesar. Ya va, sin cesar. La oración de Pablo era una oración de gratitud al Señor, que qué. No era así espontáneo de vez en cuando. Cuando Pablo oraba, ¿qué? Quizás quiere decir todos los días. Cuando oraba o según su disciplina de oración. Pero eso sí, sin cesar, constantemente subía al altar de Dios la mención de esta gente de Roma, por quienes Pablo oraba y a quienes él no conocía, pero sí conocía del testimonio de ellos. Y daba gracias a Dios de que sin cesar, ¿qué dice? Hago que mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Cuántos de ustedes oran? Vamos a ver, ya va. Amén. ¿Cuántos de ustedes qué? Oran, ¿ok? Regularmente, todos los días, en la mañanita, Señor, bendíceme en el día de hoy, amén. Acompáñame hoy. Hago mención de ustedes sin que.
Estaba orando por la iglesia de Roma. ¿Usted ora por alguien regularmente? ¿Alguna persona? ¿Sí? ¿Alguien que está allí? ¿El marido que lo dejó? ¡Que me lo devuelvan, Señor! ¿El hijo que está por allí? ¿La familia suya? ¿Gente en su oficina o su trabajo que no conoce al Señor? Ahora van a añadir a esa persona que viene de otra nación. Hago en mis oraciones mención de ustedes que sin cesar, sin cesar, sin cesar, siempre hago mis oraciones por ustedes. Sigamos. Versículo 10. Primera palabra del versículo 10. Rogando. No era cualquier oración. Una cosa es, Señor, te doy gracias por este nuevo día, acompáñame en el día de hoy, cuídame, cuida a mis hijos, cuídame en el camino al trabajo. Señor, protégeme con tu sangre preciosa. Ya. Esa no era la oración de Pablo. ¿Cuál es la primera palabra de este versículo? Rogando. ¿Qué es rogar? ¿Ah? ¿Ah? Pedir, pero así livianamente. Te ruego, mi amor, que vuelvas a la casa. Tu familia te espera. No me dejes sola. ¿Qué es rogar? Implorar con toda el alma, con todo el corazón. Señor, aquel o aquella que no te conoce, mi hijo que está lejos de ti, Señor, aquel que está en mi negocio, que es santero, te ruego por él, te ruego por ella, que te venga a conocer para que conociéndote seas salvo y seas libre y viva en el poder del Espíritu Santo y no en el poder del demonio. ¿Cuál es la palabra? Hago en mis oraciones mención de ustedes sin cesar, siempre rogando. Ahora, a esto vamos a llegar después, que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Fíjense, Pablo, estoy orando que el Señor, si está en su voluntad, me permita llegar ¿a dónde? A Roma. Señor, ese es mi deseo, esa es mi oración. Y si está en tu voluntad, he orado por esto ya varios años, Señor. Quiero llegar a Roma, pero han habido problemas y estorbos, de eso hablaremos el domingo que viene. Pero aquí estoy, Señor, con el deseo. Otros en el siglo XX, particularmente en los que andan en las distintas iglesias, aprenden, decreto que voy a llegar a Roma. Decreto que los cielos se abran y caiga la bendición del Señor. Eso no es orar, eso no es bíblico. Usted no está en el lugar de Dios para decretar así. Y este era el apóstol. El apóstol que estaba diciendo que si por la que la voluntad de Dios, he orado varios años seguidos en todos estos lugares donde estoy, que Dios me permita, si está en su voluntad, llegar a Roma. Pero no lo puedo decretar. Es una decisión soberana de Dios para la vida suya, la vida mía. Y nos sometemos a su... ¿Por qué Dios no me dio lo que yo decreté? ¿Por qué Dios no me dio lo que yo oré? ¿Por qué Dios no...? Es Él el quien soberanamente nos permite y nos ayuda a cumplir la voluntad de Él, que quizás es igual a la voluntad mía y que yo he orado de esa manera y Él lo ha cumplido, pero es su decisión soberana para la vida mía y para la vida de los demás. Ok, vengamos entonces a esto. Vamos al versículo 8, 9 y 10 y lo vamos a leer a ver si algo nos falta. 8, 9 y 10, por favor. Todos en voz alta.
Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra ¿qué? Fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Sujeto a la voluntad de Dios. Pero no tocamos una frasecita que está en el primer versículo 8. Vamos a ver si lo leemos una vez más. Versículo 8. Primeramente doy gracias a ¿quién? ¡Wow! Si yo digo, ese es mi Dios, ¿de qué es lo que estoy expresando? Él es mi Padre. Tengo una relación personal con Él. Y Pablo, siendo apóstol, se sujetaba como un hijo al Padre y oraba a su Dios, que sabía que era el Dios de los hermanos de Roma. Por eso lo podía personalizar. Y cuando ellos oraban al mismo Dios que Él, y podían sentir la ternura que existía en Pablo para con ellos, basada en su ternura, la ternura de la relación de Él con Dios. Rogando, doy gracias a mi Dios. ¿Doy gracias a qué? A mi Dios. Dígalo, a mi Dios. Dios es mío. Dios es tuyo. Y no se va a ir. Te acompaña porque te ama, te amó, te recibió, se hizo Padre tuyo. Y Él se hizo tu Señor y Salvador. Mi Dios. Próxima frase. ¿Mediante qué? Eso quiere decir que Pablo oraba a Dios directamente. No oraba a Dios directamente. Oraba a Dios, pues, por medio de Jesucristo. Entonces Jesucristo es ¿qué? El mediador entre Dios y los hombres. Algún católico no se ofenda si yo digo que no es María, ni los santos. Nuestro mediador es ¿quién? Es Cristo. ¿Mediante quién? Pablo le oraba a Dios mediante Jesucristo. Dígale, Jesús, tú eres mi mediador. Yo puedo orarte a ti, a Padre, en tu nombre. Y si oro en tu nombre, eres tú quien estás orando e intercediendo por mí, por lo que yo he puesto delante de ti. Y si tú oras en mi lugar y yo oro en tu nombre, sé que Él te escucha y la voluntad tuya se hará si es perfecta y tú me concederás si mi deseo está en la voluntad tuya. Pero oro mediante ¿quién? Mediante Jesucristo. Veamos unos 3 versículos que lo dicen con mayor claridad. Hebreos, el capítulo 10, versículo 19. Algunas veces por el contenido de la epístola a los hebreos y porque Pablo le está escribiendo a los judíos para explicarle el Antiguo Testamento a ellos, pienso que podría haber sido Pablo el autor de esta carta a los hermanos de los hebreos, pero eso no está seguro. Pero vamos a leer lo que dice el autor de esta carta a los hermanos hebreos en voz alta. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es que de su carne,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos ¿qué? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, ¿con qué? Agua pura. Wow. Vamos a tocar eso rapidito, una vez más. El versículo 19, una vez más, por favor. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo ¿qué? Soy libre del poder del pecado. He sido librado del pecado porque he sido perdonado de mi pecado. Él me ha perdonado. Soy su hijo porque he creído en lo que Él hizo en la cruz por mí. Dio su vida para el perdón de mi pecado, para redimirme y hacerme parte del cuerpo de Él. Y si yo soy parte de su cuerpo, Él es la cabeza y Él dirige todo su cuerpo en toda la faz de la tierra, en los asuntos más detallados y minuciosos que pueda uno imaginarse. ¿Usted se imagina lo que hace la cabeza suya con todo el resto del cuerpo? ¿Ah? El cuerpo, la cabeza suya podría decir, no te muevas, no hables, no oigas lo que te están diciendo, no sientas nada, no tengas miedo. Y todo eso ocurre ¿a dónde? En la cabeza. Él lo podríamos tocar, de ahí toda esa maraña de nervios que te hacen sentir, todos esos sentimientos que te hacen sentir bien o mal, todas esas conexiones que si se falla una sola conexión te puede dejar por una ACV sin la utilidad de tu lado derecho, o que no puedas mover la pierna, o que no puedas ver, o que no puedas palpar ni oler. Todo lo que ocurre acá. Y Él es la cabeza. Y Él es el que dirige todo a perfección. Eso lo vamos a elaborar un día. Cómo la cabeza mueve su cuerpo de billones, 1.000 millones, 2.000 millones de creyentes en toda la faz de la tierra así. ¿Ah? Usted no se mueve si Él no se lo permite. Pero Él le da libertad para tomar decisiones y usted puede obedecer lo que Él le dice o desobedecerlo. Pero volvamos, ese es otro mensaje. Así que, hermanos, ¿qué? Teniendo que libertad para entrar en el lugar santísimo por... puedes entrar al lugar santísimo, pero es por la sangre de Jesucristo. No entras por otra vía. ¿Quieres entrar? Al no creyente, él clama a Dios y el Espíritu Santo es enviado a su corazón y el Espíritu Santo le convence de Jesús. Pero cuando quieres una libre relación con Él, entras a su presencia, al lugar santísimo, por medio de ¿qué? La sangre de Jesucristo. Y ese Cristo, cuya sangre es derramada en la cruz del Calvario, es el ¿qué? El camino nuevo. Jesucristo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Por el camino nuevo y vivo, porque venció la muerte, resucitó, ascendió, se sintió con su cuerpo vivo, carne viva, mente viva, tu sacerdote ante el Padre, tu mediador, y alaba y adora y hace que su pueblo le adore a Él. Vivo que Él nos ¿qué? Abrió a través de ¿qué? Del velo, que es ¿qué? Su carne fue rota cuando le clavaron en la cruz y derramó su sangre. Pero esa carne viva que se le presentó a los discípulos, dijo: aquí estoy.
toque mi cuerpo, toque mis piernas. Yo soy aquel vivo y ascendió a los cielos y derramó su espíritu sobre toda carne. Esto es increíble. Volvamos al versículo 8. Primeramente, ¿qué? Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y hasta allí. Hemos completado el versículo 8. ¿Qué sabemos? Que la primera oración de Pablo es la de ¿qué? Gratitud. Ora sin cesar por aquellos que están en el corazón de Él. Da gracias a Dios porque su fe es que de ellos se divulga por todas partes. Pero ora al Padre. ¿Mediante qué? La sangre de Jesucristo. ¿Oras? ¿Estás consciente de que se entra en su presencia por medio de la sangre de Cristo? ¿Eres salvo? ¿Conoces al Señor? ¿El Espíritu Santo mora en ti? ¿Te convence de que eres hijo de Dios? ¿Te da la certeza que la eternidad es tuya? ¿Te da la seguridad de que Él te acompaña de día y de noche, a tu derecha, a tu izquierda, delante y detrás de ti? Y que no vendrá contra ti ninguna peste que te pueda destruir y hacer añicos de la vida tuya. Porque tú eres salvo y estás guardado, ¿qué? En el hueco, en la hendidura de la mano de Cristo. Levante su mano. Dile: Señor, te alabo, te bendigo. Enséñame a orar. Enséñame a estar delante de ti. Que mi vida sea un culto a ti. Te doy gracias, Señor, por lo que son parte de mi vida. Te doy gracias por aquellos que has puesto en mi camino para bendecirles y hablarles de aquello que les dará la vida eterna. Te doy gracias por el Señor Jesucristo, mediante el cual puedo entrar libremente en la presencia de Dios para alabarle y para glorificarle y para bendecir su nombre. Aleluya, aleluya. Aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.